¿Qué tal? ¿Cómo le va? Este jueves se celebran dos acontecimientos muy importantes que tienen connotaciones políticas, uno nacional y el otro internacional. El que tiene connotación política nacional es el Día de la Militancia, 50 años del regreso de Juan Domingo Perón, 1972, donde la militancia peronista tuvo un papel preponderante y destacado en el regreso de su líder. Naturalmente que esto incluso a través de 50 años y hoy, jueves 17 de noviembre, donde se van a hacer diferentes recordaciones y va a haber una central en La Plata donde va a hablar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, haciéndose eco precisamente de este acontecimiento. Tiene particularidades que no porque este programa esté orientado a la producción, a la economía, no está nunca menos divorciado con la política. Siempre lo hemos dicho, nada en Latinoamérica, en el mundo, pero más en la Argentina, una sociedad políticamente desarrollada, aunque incluso la gente sea analfabeta, tiene esa impronta y hay que advertir, sobre todo porque muchas veces se repudia la política. Y la política es la moneda corriente de todos los argentinos. El otro hecho que se celebra es el Día de la Construcción. Más de 200 años donde la habilitación del Canal de Suez fue motivo para que un 17 de noviembre de 1809, que se habilitaba el Canal de Suez, naturalmente, a partir de ahí, se celebra el Día Internacional de la Construcción y acá, naturalmente, en el país. Y esto me parece que me tenía que tomar unos minutos, porque no puede dejarse a un costado porque es política y no advertir a aquellos que tenemos la oportunidad de conversar con quien está detrás de una cámara de televisión, de un aparato de radio, de un diario, de un portal, incluso de las redes sociales, no referirse a dos hechos que desnotan la política, que condenan la política. Uno, Luis Juez, senador de la Nación, ex fiscal de la República. Cuando en la mesa de Mirta Legrand dice, a ningún argentino le cambió la situación la democracia, negando algo que fuimos, por lo cual la Argentina está considerada en materia de derechos humanos líder en el mundo. Pusimos en el estrado a la dictadura militar. Quiere decir que Juez niega todo eso y la pregunta que yo me hago, incluso él dice que es radical, habría que preguntarse o habría que consultarlo al último líder radical, Raúl Alfonsín, que dijo incluso mi límite es Macri. ¿Recuerda usted lo que decía este periodista? La verdad que da vergüenza ajena. Y la otra reflexión que causó más estupor todavía, no tiene ningún
ninguna comparación, ningún parangón, es la expresada por Mauricio Macri, expresidente, en la mesa de TN, en el programa de un periodista de TN, donde dijo, refiriéndose a quién podía ser el campeón mundial o quién podía salir campeón mundial de Qatar 2022, dijo los alemanes, que son una raza superior. Insisto, negando, haciendo un negacionismo de la masacre judía, de lo que decía Hitler, poniendo a esa Alemania nazi, que fue elegido Hitler, fíjese, por voto popular. Pero claro, eso no significa nada. Macri también fue elegido por voto popular. Entonces, dos acontecimientos que de alguna manera tienen relación con la militancia y la construcción, por más que sea o que venga del sector productivo, que venga de hechos que más bien están reservados para programas donde se hable de la mezcla, por así definir algo, digamos, una metáfora, y no se hable de este tipo de connotaciones filosóficas que tienen que conversarse, concientizar, tener sentido de pertenencia para que nadie se equivoque. Ni se equivoque juez, que después la quiso, Pilar Rahola le paró el carro y quiso arreglar la situación, o Macri, que después pidió disculpas de las barbaridades que dijo refiriéndose a este tema. Voy a conversar con Ariel Ledesma y Mateo Aleman hoy, precisamente por el Día de la Construcción, uno empresario, el otro militante, dirigente, los dos militantes, ¿no? Pero de diferentes sectores, y de los dos temas, la militancia y la construcción, que me parece que le tenemos que dedicar esto en este día. Mateo, gracias por venir. Gracias a Augusto Nino por esta invitación de siempre. Bueno, Ariel, gracias por venir. ¿Qué tal? Buen día y bueno, gracias por la invitación también, Tonino, y bueno, siempre estamos acá junto a vos. Militancia, construcción. Hoy la UOCRA tiene quizá uno de los mayores números de obreros trabajando, ¿no? Empleados trabajando en la construcción. Sí. Entre administrativo y... Sí, estamos llegando a los récords que llegamos a tener. A nivel nacional estamos ya superando los 450.000 afiliados, que eso es importante. En la provincia también estamos ya superando los 11.000 afiliados. Nosotros para esta época queríamos llegar ya a casi 15.000, que también iba a ser un récord. No ocurrió eso por distintas cuestiones, digamos, de la inflación, de por ahí pago de certificado que se atrasó un poco, que la parte burocrática, administrativa retrasó un poco eso, y eso le llevó a los empresarios por ahí a no tomar más mano de obra. Entonces también tenemos el otro gran problema, que por ahí en eso tenemos que concientizar y trabajar mucho y poner mucho esfuerzo, que es el tema de los compañeros que nos quieren dejar los planes por ahí para pasar a empleo formal. Claro. Y eso nos está ocurriendo en casi la mayoría de los municipios, digamos. Como estamos ahora teniendo bastante mano de obra, entonces necesitamos más y nos encontramos con este grave problema. Que por ahí tienen que cambiar esa mentalidad y ver que el trabajo formal es crear futuro, tener un futuro para ellos y además para la jubilación, todos los beneficios que tiene al trabajar formalmente y siendo afiliado a la UOCRA. Los planes son una coyuntura, digamos, ¿no? Claro, el plan es una asistencia social que se le está dando
a las personas, a los trabajadores, para que mientras que no tengan trabajo, tengan una sustentabilidad, digamos, y bueno, puedan comer, llevar su plato de comida, pero de eso no se puede vivir, y no alcanza para vivir eso. Entonces necesitamos, bueno, que pasen a la formalidad, y es el lugar a donde corresponde, y a donde trabajar con un trabajo genuino, donde tenés una obra social, un montón de beneficios, digamos, que con el plan no lo tenés. Y bueno, ahí estamos hablando, estamos trabajando mucho, estamos hablando mucho con los intendentes, por ahí las empresas me llaman cuando necesitan en algún lugar, que vamos a hacer un conversatorio ahí con los compañeros para explicarle cómo es, que no se le quita el plan tampoco, que hay un sistema donde puede tener el plan y puede trabajar durante un año. Así que bueno, es muy importante esto, y es lindo que lo sepan también los compañeros, porque por ahí, viste, no tienen ese temor y ese miedo, y es lo que ocurre, y bueno, venimos de épocas malas, mala pandemia, y entonces están con el temor ese, no saben qué van a pasar, no saben cuál es la situación, y saben que el plan lo tienen, lo cobran todos los meses. Una obra sabemos que comienza y termina. Hoy, gracias a Dios, el gobierno, tanto nacional como provincial, y más el provincial, está peleando, está luchando para que sigan viniendo obras al Chaco. Eso es muy importante. Nosotros ahora tenemos una proyección de obra acá a 3 años, así que, y con las nuevas licitaciones también del puente Chaco Corrientes, edificios Procrear que se están por hacer, así que están habiendo bastante obra, y también en los municipios. Qué bueno que desde el sector de la dirigencia se cree conciencia, y la creación de la conciencia esté destinado a la comunidad, a quien en septiembre del 2023 va a poner el voto, que sepa que respecto al sector de la construcción van a tener trabajo 3 años, Sí. Para que no se equivoquen, porque los otros proyectos no tienen los fondos y no se sabe en qué van a destinar. En cambio, la administración Capitaní sabe que tiene los fondos, son fondos propios, y algunos son fondos nacionales, que precisamente también el Frente de Todos en el orden nacional destinó, en una actitud federal que hacía mucho tiempo que no se veía, fondos para las provincias, y llama la atención las declaraciones de Rodríguez Larreta, que dice que el kirchnerismo hizo de la Argentina un país unitario. La verdad que no entiendo a qué le llama él unitario, pero bueno. Mateo, militancia, Día de la Construcción, vos que sos empresario, ¿cómo puede haber un nexo entre eso? Qué lindo el paralelismo que hiciste en relación a la vuelta del general, del dictador depuesto para muchos sectores de la sociedad, o para un sector importante de la sociedad, y el líder... Y eso que yo soy radical. Así que, bueno, y para así es. Mirá si no conozco del peronismo. Bueno, fíjate vos qué lindo esta visión de la historia, viniendo de un radical que obviamente entienda el proceso de la historia, ¿no? Que no son la sumatoria de fotografías, sino que evidentemente es una película. Y digo esto porque, bueno, así como existía un sector de la sociedad que planteaba de que era el dictador, mi mamá hablaba de ese. Sí. O recién te lo comentaba fuera de cámara, vengo de una familia de extracción fundamentalmente antiperonista. Mi abuelo había sido ministro de Hacienda de Santa Fe en la época de Irigoyen. Y la verdad que siempre agradezco a este tema de la educación pública, ¿no? A mí me dio, y a la iglesia, fíjate vos, en la época de la dictadura venía haciendo un reconto un poco de mi vida, estoy cumpliendo 61 años, el 50% de mi vida, digo, para contestarle a juez, ¿no? El 50% de mi vida me pasé bajo esquemas con cercenamiento de la libertad, ¿no? Claro. Cuidándome, el documento era parte de nuestra camisa. Bajo dictadura. Bajo dictadura. Claro, sí. El documento, el DNI, eran parte. Todavía me pasa, a mí la vida me ha puesto en un lugar de trabajo donde tengo que viajar, y muchas veces mucho, internacionalmente.
cada vez que paso por una aduana entro a transpirar, ¿no? Esta idea de la requisa, han quedado tan tallados en nuestra generación todo este tema de las violaciones, del prepoteo, del capanga, de esta falta de libertad que teníamos, que la verdad que hemos dado un valor importante en nuestra vida. Por eso decía este tema, ¿no? de entre el dictador depuesto, que decía un sector de la sociedad, y el otro sector de la sociedad que entendía que le había dado, por eso lo traen después de 18 años, con un altísimo costo. No tan solo en persecuciones hacia el peronismo, que no se podía nombrar la palabra Perón, no se podía, total y absoluta, todo, habiéndose probado todos los mecanismos para traerlo de vuelta. Lo mismo le pasó a Irigoyen. Lo mismo le pasó, exactamente. Todo esto, estos antagonismos, ¿no? De una sociedad siempre quebrada entre el odio. La derecha gorila siempre se comportó exactamente, así, ¿no? Entonces, bueno, y me parece que es lindo este Paranaguacé con la construcción, porque vaya casualidad, los mayores índices per cápita que se ha tenido en materia de la construcción y fundamentalmente con los famosos planes quinquenales, ha sido con el peronismo. Sí. Ha sido con el peronismo, porque entendió de que el eje en el marco de la crisis, para absorber la capacidad de trabajo que no había, como el que nos pasó en la pospandemia y en la pandemia de Macri, que también es otro tema, es obviamente la obra pública y la industria de la construcción. Sí. Recién lo escuchaba muy atenta. Yo celebro esta relación que sinceramente la tenemos con la UOCRA. Esto que planteaba recién Ariel, ¿no? Esta defensa que está haciendo muchas veces la UOCRA, poniendo en la cabeza al empresario, cosa que antes esas cosas no existían, había un falso antagonismo entre que el empresario era una cosa y éramos de explotadores, hasta que el laburante no quería trabajar, porque también teníamos en nuestra fila y en nuestro esquema aquel empresario que entendía que poco más eran casi humanos los laburantes, digamos. Bueno, ahora entendemos de que es una alianza estratégica donde todos tenemos que estar bien. Estratégica. Son alianzas estratégicas para producir, para crecer. Para esta teoría, digamos, de que cada vez estar mejor, no existe una empresa que esté bien si sus laburantes no están bien. Uno puede tener la mejor empresa, pero si no está la obra y no están los trabajadores, de colgar tu empresa en un espejito. Esta es una realidad objetiva de la realidad. En este caso, ¿quién le provee los alimentos, ¿no? En este caso, yo siempre digo, Capitanich tiene una visión de lo que significa esas alianzas estratégicas para producir ese otro bien que incluso es la ventaja comparativa. En este caso, siempre moviliza la construcción, que es la madre industria. Y con contradicción está claro lo que decía un poco Ariel también, es cierto. Ahora también tenemos que saber, y lo hemos charlado con él, nosotros venimos de una situación realmente muy traumática para el trabajador. Del 2014 al 2015 teníamos 15.000 trabajadores. En 2 años volvimos a 1.000. Nos quedaron en la escuela 14.000 empleados de la construcción que tuvieron una relación, como dije recién, traumática, que la verdad que le cuesta mucho volver a... ¿Por qué tienen que volver a creer en el sector de la construcción cuando el sector de la construcción se paralizó? Hay que pararse de lado, muchas veces, y lo hablamos con Ariel, para entender la estabilidad y la seguridad. Hoy un plan social le genera aún, cobrando muchísimo menos que los salarios que le brindamos nosotros, cierta estabilidad, porque ya pasaron, que se tuvieron que ir a cortar pasto a lo del vecino. Entonces hay que entender esta complejidad, hay que tener... Pero yo hablaba de filosofía yo. Hay que entender esta complejidad, que por qué el trabajador no se quiere blanquear, porque la verdad que las garantías que tuvieron las dejaron de tener en 2 años. Caímos de 15.000 a 1.000, 14.000 trabajadores se quedaron sin trabajo durante 4 años. Ese es el mismo laburante que queremos ir nosotros a convencerlo que vuelva a insistir con el tema de la construcción. Es compleja la situación. Yo sé que va a pasar. Mayor política, mayor construcción de política, mayor confianza en la política genera la estabilidad de los laburantes también. Por eso yo digo que la defensa en esta alianza estratégica de quién es el proveedor de la materia prima, que significa los fondos para hacer la obra pública. Y en esto yo creo que hay que sacarle sombrero a Capitanich, porque entendió que la obra pública es un elemento transformador y de ascenso social permanente, ¿no? O sea,
de alguna manera, como entendió en alguna oportunidad, salvando la distancia, Jacinto Sampaio, cuando realmente jerarquizó el empleado municipal. Así es. Parece que esto es importante recordar la historia, ¿no? Obra pública, perdón, Tonino, que también genera la obra privada. Sí, va en un correlato, ¿no es cierto? O sea, por ahí esta idea de que somos contratistas del Estado, cualquiera de las que la obra privada va ayornando, crece a partir de la obra pública, si no hay obra privada. Hoy vamos a ver vivienda, hospitales en el interior y en Resistencia, pero también vemos los edificios que cada vez están avanzando más, y cualquiera de las desarrolladoras urbanas hoy están construyendo 3, 4, 5 edificios. Esto lo sabe también Ariel, porque atiende a los trabajadores de esa obra. Y además eso es importante también la obra privada, porque es la que da la continuidad de trabajo al obrero. Entonces, eso es lo importante, digamos, porque al invertir el empresario en el lugar, en la zona donde reside, está haciendo obras públicas, y al tener obras privadas, eso tiene una continuidad en el tiempo, digamos, y en el trabajo. Así que eso es muy importante, y eso es lo que siempre hablamos también con el gobernador, con los empresarios, y buscamos la forma, y siempre me pongo a disposición de ellos y hablar por ahí para el tema de gestiones, para poder hacer un edificio, gestionar mucho más rápido los papeles, todas esas cuestiones que por ahí llevan un tiempo y no lo pueden hacer. Y cuando va pasando el tiempo, al tener la plata el empresario va a invertir en otra cosa, porque la empresa tiene que trabajar. Y a nosotros nos conviene que la empresa trabaje porque vamos a tener obreros trabajando. Entonces buscamos por ahí un poco más la flexibilidad en esos temas, y para que se continuar con el trabajo formal, ¿no es cierto? Yo me voy a ir a la pausa, y Ariel y Mateo, y quiero insistir en esto porque ha habido cambios, incluso hasta de paradigma, que todavía no se ven porque no se toca, no hay sentido de pertenencia, incluso en el periodismo no se tocan este tipo de temas. Pero aquí hay un gran actor que, como, a pesar de que tiene mucha exposición, pero tiene perfil bajo, porque él hace política gestionando. No hace política en los mitines, él dice: mi política es gestionar, y yo de alguna manera doy la respuesta ahí. Faltando 2 meses recorro y digo: bueno, ustedes quieren tarjeta de presentación, aquí está mi gestión, que es Jorge Capitanich. Entonces yo insisto en esto porque veo los candidatos que hay, y a mí me parece, o tenemos la vara muy baja, o yo no veo los candidatos de la oposición, caso Juan Carlos Polini, caso Leandro Esdero, no veo que me digan a mí, como ciudadano chaqueño, este es mi proyecto que supera el proyecto de Capitanich. No, yo hasta acá lo único que veo es que lo castigan a Capitanich, digamos. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, a un empresario y a un dirigente del sector obrero, y a uno, ¿cómo piensan ustedes ante el anuncio de el actual gobernador, que va por la 3ª gestión, el anuncio de una 4ª gestión? Como, aparte, inédito e histórico en la provincia, digamos, ¿no? Pero en el próximo bloque. Director, la pausa, repito.